entender que eso es injusto y que hay que hacer todo lo que podamos por revertir eso, por generar las condiciones de igualdad, mismas que están lejos de estar. En ese sentido, como feminista, afortunadamente he tenido la oportunidad de aprender de muchos otros feminismos distintos al que me tocó de raíz, de muchos otros feminismos populares, barriales, afrodescendientes, indígenas, a lo largo de 30 años, y muchas compañeras me han ido enseñando justamente a mirar con unas otras perspectivas. Y en ese sentido creo que nos hace mucha falta construir institucionalmente en una colaboración, digamos, mucho más horizontal, a partir del cual no sea adaptar las instituciones para que sean tantito menos injustas hacia la realidad de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, originarias, residentes, etcétera, sino repensar y repensar todo el tiempo el cómo construimos nuestras instituciones, el cómo construimos gobiernos, el cómo construimos sociedad y civilización en colaboración, aprendiendo de otras realidades, de otras formas, de otras maneras, de otros lenguajes, y renunciando a esto que hoy conocemos como forma del Estado, como forma de gobierno, esto que hemos ido conociendo históricamente como forma de Estado, como forma de gobierno. Me parece que hay muchos ejemplos muy afortunados en este gobierno de la Cuarta Transformación de cosas que se pueden ir haciendo, pero me parece que cada vez hay que ser más radicales en ese sentido. Posicionada desde ahí, en el entendimiento de los privilegios que significa ser blanca, es que me dirijo respetuosamente a ustedes, haciendo ahora sí lo que me toca como presidenta de la Comisión de Igualdad, un análisis de presupuesto con perspectiva de género. Desde el 2008, como parte de las reformas para la reestructuración y orientación del presupuesto en resultados prácticos, se ha incluido en el presupuesto de egresos de la Federación diferentes presupuestos transversales con el objeto de identificar y clasificar la proporción de recursos destinados a la atención de grupos específicos de la población o problemáticas nacionales que necesitan ser combatidas de manera integral. Las feministas deseamos mucho para decir, está increíble que digas en el discurso que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, etcétera, pero si no le estás echando presupuesto es pura palabrería. Entonces, hemos deseado desde hace muchos años en ir haciendo que haya partidas presupuestales específicas. Si mal no recuerdo, en principio el 2% del presupuesto de cada institución tenía que estar dirigido a políticas, prácticas, programas, etcétera, que fomentaran la igualdad de género. Y esto se podía traducir en un montón de estrategias. Y poco a poco hemos ido haciendo un análisis más transversal, que de eso es un poco de lo que se trata, es decir, de analizar todo el presupuesto justamente con esta perspectiva, que del todo se está aplicando justamente hacia la igualdad de género. En el 2012, una reforma de la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias volvió obligatorios los anexos transversales. Muchas gracias. Bajo la premisa de que desde diversas esferas públicas todos los recursos monetarios pueden contribuir a resolver una temática específica o atender a un grupo de la población. Generalmente estas partidas presupuestarias pertenecen a diferentes ramos de gasto y son operadas por distintos organismos responsables. La agrupación de este abanico, es decir, la agrupación de decir tal institución gasta esto, tal institución gasta esto, tal institución gasta esto, y todo esto es para la igualdad de género, a eso se le llama el anexo transversal. Y mirarlo, digamos, mirarlo de conjunto, sirve para coordinar y organizar las acciones de gobierno y para atender necesidades nacionales de suma importancia. La existencia del anexo transversal, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, es el presupuesto gubernamental de México. En el presupuesto gubernamental de México ha tenido impacto significativo y beneficioso para las mujeres indígenas en varias maneras.
acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable, y esto puede beneficiar a mujeres indígenas al proporcionarles acceso a atención médica, educación de calidad y servicios de saneamiento. Es decir, es importante observar para poder aumentar. También ha apoyado en el empoderamiento económico con proyectos financiados a través de este anexo, en desarrollo de proyectos y programas también en el marco del anexo transversal, que a menudo implica la participación activa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, fortaleciendo la voz y la representación de las mujeres indígenas en los procesos de planificación y desarrollo de sus comunidades. Algunos proyectos financiados a través de este anexo están destinados a preservar y promover la cultura, tradiciones, identidad de las comunidades indígenas. En resumen, la existencia de este anexo transversal destinado al desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas en México ha contribuido para mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas al proporcionar recursos para proyectos que abordan sus necesidades específicas y promuevan su empoderamiento y bienestar. Ha habido como ejemplos muy beneficiosos, como por ejemplo en educación pública, beca de educación superior, maestría y apoyo a titulación por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, beca de posgrado para indígenas con CIESAS, beca para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM, beca para estudiantes indígenas del Gobierno del Estado de México, programas de apoyo a mujeres en áreas como emprendimiento, empleo y desarrollo económico relevantes para mujeres indígenas que buscan mejorar sus medios de vida, iniciativas que buscan prevenir y abordar la violencia de género que puede ser particularmente relevante para mujeres indígenas. Algunas de las respuestas de inversión presupuestal son las casas de atención a la mujer indígena y afromexicana, las famosas CAMI, que pueden presentarse anualmente como proyecto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, uno por comunidad, y que pueden concursar por apoyos que van de los 700,000 al millón de pesos, según se trate, de casa inicial, fortalecimiento o consolidación. En la actualidad existen 35 casas de la mujer indígena y afromexicana. En fin, hay muchos ejemplos en los cuales se ha ido aplicando el presupuesto transversal. Sin embargo, yo me sigo preguntando qué tanto hemos logrado ese diseño del presupuesto transversal junto con, a partir de, a petición de, en colaboración con los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes. ¿Qué tanto hemos ido haciendo esto y construyendo esto en una verdadera colaboración? Me supongo que es un proceso, pues, ¿no? Me supongo que es un proceso de construcción. ¿Y cómo podríamos ir haciendo que esta construcción del presupuesto vaya siendo cada vez de forma más colaborativa y de forma más conjunta? Me pregunto cosas como, por ejemplo, si la construcción del presupuesto tiene un proceso que es amable para que personas no especializadas pertenezcan a la población que pertenezcan, pueden participar. Me pregunto si estamos siendo lo suficientemente eficientes en eso, en informar cómo se construye el presupuesto, en invitar, en idear conjuntamente unas otras formas de aplicar el presupuesto de manera transversal. No necesariamente tengo respuestas a estas preguntas, pero creo que en lo que sí nos debemos empeñar fuertemente es en ir abriendo las formas de colaboración, abriendo las formas de construir y de analizar los presupuestos y aprendiendo colectivamente de los aprendizajes de las distintas comunidades para ir aplicando mejor el presupuesto. Por lo pronto, no está de más que siempre tengamos presente que la aplicación efectiva de políticas de presupuesto con perspectiva de género para mujeres indígenas en México no solamente se va a lograr con los anexos transversales, sino justamente requiere una mirada transversal al ejercicio total del presupuesto público, la colaboración de diferentes niveles de gobierno, así como la participación activa de las propias comunidades indígenas, todo aquello que podamos hacer para que la representación de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes sea una realidad,
para que en estas mesas cada vez estén mejor representadas, estén más representadas, para que en los congresos estén más representadas, me parece que va a ser pues mucho mejor, para que en los congresos y en la función pública estén y hagan y participen. Si no, seguirá siendo puro bla, bla, bla. Así que, pues eso, qué bueno que estamos acá y creo que es muy buen momento, justamente para forzarnos a todos los actores políticos y sociales a abrir más, a abrir mucho más y no descansar hasta que la representación sea justa, hasta que lo blanco no sea omnipresente. Gracias.